Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CCE. Hoy lunes de catedráticos y ya avanzábamos iniciando y dando la introducción, saludando a todo el equipo. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Pues el tema es apoptosis. ¿Cuál es la importancia biomédica de esto que vamos a estar definiendo en el día de hoy, en este lunes de catedráticos? Y para ello vamos a contar con la participación de la doctora Yulisa Alonso, quien es médico, graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero tiene un máster en genética molecular y celular. Y también contamos con la participación de la doctora Cindy Jiménez, quien es internista y también oncóloga. Y entonces hoy, antes de iniciar con el tema, vamos a dar la bienvenida a la doctora Cindy, que ya está con nosotros aquí en cabina. La doctora Yulisa viene moviéndose hasta acá para integrarse en unos minutos, agradeciendo el que hayan apartado este espacio de su mañana para poder compartir con nosotros y con la gente que nos escucha. Buenos días, doctora Cindy Jiménez. Así es. Así es. Agradezco la oportunidad y como siempre inicio, es una oportunidad para educar a la población, responder inquietudes y prestar nuestro servicio en educación. Así mismo es, esa es la intención y de verdad para nosotros es de mucho valor que cada uno de los profesionales que pasan por aquí pues hagan ese esfuerzo, porque sabemos que es un esfuerzo que realmente hacen para poder apartar dentro de su consulta médica y dentro de su trabajo diario este momentito para poder aportar a la sociedad dominicana educación e información sobre los temas que aquí manejamos cada día. Y hoy de manera especial hablaremos de apoptosis. En mi caso particular tuve que revisar varios documentos para poder documentarme un poquito mientras hacía el guión y poder entrar, familiarizarme con el término. Entiendo que quizás a muchos de los que nos escuchan en el día de hoy quizás les pasa lo mismo y por eso pues lo ideal sería iniciar definiendo de qué hablamos cuando nos referimos a este término, doctora. Sí, la apoptosis o el término apoptosis es de los primeros términos que un estudiante de medicina quizás aprende en la universidad. Y en su definición más simple, apoptosis lo que significa es muerte celular programada. Y eso, al escucharlo, nos hace pensar que existen otros tipos de muertes celulares. Y esa es la realidad. Pero la apoptosis se caracteriza por conllevar ese proceso de muerte celular de una manera organizada. Por lo tanto, cuando esto no ocurre de esta manera organizada, pues ocurren fenómenos intracelulares y extracelulares que conllevan al desarrollo de diversas enfermedades o condiciones. Entonces, además de la apoptosis, ya que en la introducción habla de que esta es una forma en la que pueden morir las células, ¿cuáles otras formas de muerte celular podríamos mencionar hoy a manera de que la gente tenga ese conocimiento? Sí, la otra forma de muerte que es de las más frecuentes es la necrosis y hace referencia a una muerte celular que para nada es organizada. Okay. Y es producida por cambios proinflamatorios desencadenados por diversos estímulos que pueden ser externos a la célula o internos. Otras formas de necrosis o subtipos de necrosis conllevan a cierta organización y dentro de estas está la netosis. Y la realidad es que independientemente de qué tipo de muerte celular nos refiramos, tenemos que tener claro que la que lleva una programación y organización es la apoptosis. ¿Qué nos proponemos, doctora Cindy Jiménez, al traer al público, a la gente de Cátedra Médica, el darles esta información de que existe una programación, por decirlo de una manera, de que cada célula de nuestro cuerpo tendrá una definición en el tiempo, tendrá una duración en el tiempo? ¿Qué utilidad tiene esta información para la gente común? Bueno, como siempre hago y trato de llevarlo a mi ámbito, a la oncología, el fenómeno de la apoptosis, de la muerte celular, da explicación a lo que sería
la genómica del cáncer. Cuando ese proceso de muerte celular está alterado, aparecen fenómenos de proliferación y en su definición más simple, la proliferación celular descontrolada es lo que conocemos como cáncer. Así que cuando la apoptosis no funciona como debe funcionar y se lleva a cabo de la manera que debe hacerse o realizarse, aparece la proliferación celular descontrolada o el cáncer. Entonces, para ver si nosotros ponemos las cosas quizás de una manera simple para la gente. Cuando decimos que la vida descansa sobre la base celular, y eso es una teoría que, digamos, se estableció ya hace cientos de años, la teoría celular. Primero de que nosotros pues procedemos de una célula. ¿verdad? Así es. Nosotros venimos desde el punto de vista biológico, venimos de una estirpe celular. Y que las células pues van a sufrir una división, y a partir de esa división pues entonces tenemos la posibilidad de que se formen tejidos. De hecho, nosotros somos en el aspecto más básico, doctora, producto de una célula que aporta mamá y de una célula que aporta papá, por decirlo de una manera bastante sencilla, pero elocuente y real. ¿verdad Así que es, sí? por supuesto. Entonces, esas células se van digamos, van a dividirse y van a empezar a producir lo que somos. Esto que usted ve es producto de dos células originalmente. Entonces, el hecho de que la vida descansa en la célula y conocer que esa célula que nos da origen, que tiene un tiempo, usted dice que repercute en el conocimiento, digamos, de la oncología de manera fundamental. Necrosis es una muerte que muchas veces sucede, pero se da, ¿bajo qué mecanismo se da la necrosis? Sí, en el sentido más sencillo, la necrosis es un tipo de muerte celular en donde no hay mecanismos de programación. Es una muerte que ocurre o que puede ocurrir por estímulos externos, sobre todo por estímulos de inflamación, de células proinflamatorias. Y lo que la diferencia de la apoptosis es que el cuerpo celular o esa célula no llega a destruirse a través de cápsulas. Cuando la célula va a morir a través de la apoptosis, se forman cápsulas apoptóticas que facilita el poder digerir esa célula que está muriendo. En la necrosis no. En la necrosis, todo ese contenido de ADN sale del núcleo y puede salir al exterior y conlleva a procesos proinflamatorios. Por eso se dice que es un tipo de muerte no programada. Entonces, eso genera, digamos, una lesión. Cuando tenemos que se genera el tema de la muerte programada, ese hecho no genera a las células circundantes una lesión, una agresión. Efectivamente. ¿Verdad? Al hacerse de manera programada, esa célula que ya tenía su tiempo destinado para morir, muere, es digerida y no conlleva a una afectación de las células circundantes. Si es un grupo celular, pues de ese tejido que está constituido por grupo de células no conlleva una afectación del tejido circundante. ¿Desde cuándo sabemos que las células mueren de manera ajustada a un calendario, de manera programada? Bueno, en el 1832 Volt fue el que intentó explicar esos mecanismos de muerte celular. Sin embargo, fue hasta el 1972 que Kerr, junto con colaboradores, presenta un trabajo donde habla de este tipo de muerte celular programada y lo denomina apoptosis, que cabe destacar proviene del griego y significa deshojar o desprendimiento de hojas de un árbol, haciendo referencia a esa formación de esas vesículas o cápsulas apoptóticas o envolturas apoptóticas que facilitan la digestión de esa célula que va a morir o está muriendo. A ver, doctora, usted como oncóloga, la doctora Cindy Jiménez, nos acompaña en el día de hoy, la gentileza de venir a exponer a estos conceptos que nos ayudan a entender un poco más cómo funciona nuestro cuerpo. En el tema específico, y me gustaría
que sin salirnos de nuestro tema original, que es pues ver todo lo relativo a cómo se da el fenómeno de la apoptosis, cómo las células de nuestro cuerpo tienen una fecha de vencimiento, cómo esas células se programan para desaparecer, y hoy entonces hablamos con esta experta en aspectos celulares. El cáncer, en su aspecto, digamos, más simple, se genera a partir de un trastorno en la dinámica celular. Si nos pudiera un poco explicar cómo se da ese fenómeno. El cáncer no es más que una proliferación celular descontrolada, el nacimiento y crecimiento de células con capacidades y habilidades adquiridas, corrompidas, que buscan multiplicarse sin ningún tipo de control, proliferar sin ningún tipo de control y extenderse a lugares donde se suponen no deben de estar. Es decir, capacidad de invasión, proliferación y metástasis. Y entonces en muchos casos, van destruyendo a su paso el tejido que encuentran. En muchos casos, las células en ese desorden de crecimiento, entonces también pueden ir destruyendo tejido en su camino. Sí, esa es una de las habilidades que adquieren las células tumorales, capacidad de destrucción, porque al crecer sin ningún tipo de control intracelular, lo hacen valiéndose de diferentes fenómenos o capacidades, así se definen los hallmarks del cáncer, y destruyen células continuas o contiguas y tejidos contiguos, y adquieren el potencial de invadir otros tejidos. O sea, que lo que está en su vecindad, las estructuras que son vecinas, son entonces afectadas por ese desorden en términos de crecimiento. La pregunta del millón, que entiendo que se lo hace cada paciente, cada familiar que entra al consultorio suyo y le dice, doctora, ¿y por qué se produce el cáncer? Sí. ¿Por qué se produce este fenómeno de desorden en términos de crecimiento, ha dicho usted, de una... es como que se volvieron locas las células, ¿no? Sí. ¿Por qué se da eso, doctora? Sí. ¿Cuáles son los fenómenos que interfieren en la producción de la oncogénesis, como dicen ustedes? Sí, locas pero inteligentes. Sí. Sí, porque no dejan de ser inteligentes, así es. Mire, cuando tengamos la respuesta de por qué se produce el cáncer, probablemente es porque ya tengamos la cura para el mismo. Okay. La verdad es que tratar de entender lo que es la oncogénesis es bastante complejo. Simplemente una célula, como le digo, adquiere capacidades, ya sea, y una de las más comunes es la alteración del gen protector o guardián del genoma, que es el P53, que trata de vigilar que cada cosa dentro de la célula ocurra de manera organizada. Cuando hay una afectación del gen P53, ocurre el proceso de alteración de apoptosis. Y esa es de las cosas que están bien establecidas y conocidas. Entonces, ese gen P53 es un vigilante. Y ese es su nombre, guardián del genoma. Es el encargado de vigilar que la carga genómica, la carga genética de la célula esté salvaguardada y que los procesos intracelulares se lleven de manera organizada. Ya. Vamos a darle paso, Sí. Lizania, ya tenemos por ahí. Ya tenemos vía Zoom a la doctora Yulisa Alonso, que ya avanzábamos, ella tiene un máster en genética molecular, y hoy hablando de apoptosis, pues es interesante poder escuchar lo que tiene que ver toda esta explicación de la mano también de la doctora Alonso. Buenos días, doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Tiene que desmutear su micrófono, adelante. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación y espero poder satisfacer estas preguntas, esas inquietudes que son muy frecuentes en el área clínica de investigación y de los pacientes. Entonces, cualquier pregunta sobre genes, aquí acompañaré a la doctora y es un placer de nuevo dirigirme al público de la Cátedra América. Bueno, justamente nosotros estamos conversando con la doctora Cindy Jiménez en su perspectiva como oncóloga clínica,
Nos gustaría saber la posición, la versión suya respecto al tema de la apoptosis en la versión, digamos, de genetista. ¿Ah? Sí. En el área de la apoptosis hay varias líneas de investigación actuales que busca explicaciones porque en el caso de los oncogenes, hay, como ha dicho la doctora, un grupo de genes que es protector y que en el 50% de los cánceres están mutados y es por eso que las células, las mutaciones, como llamamos en el área clínica, son aquellos cambios en nuestro genoma, en nuestro ADN, que son responsables de patologías. Estoy aclarando porque recuerdo siempre que es nuestro público, un público general que necesita la información bien precisa. Y entonces estas mutaciones son responsables porque las células no puedan, si están dañadas, pasar a morir, porque el proceso natural es que ante una célula que se daña, el organismo tenga la capacidad del sistema inmune de atacarla y matarla para que la función no se deteriore. Entonces, en la oncogénesis, en la formación de los tumores, sucede que al tener la mutación del protector del genoma, la célula, aunque está dañada y va a consumir los recursos de las células saludables, viene el proceso de tumoración y que demanda mucha sangre, mucho oxígeno, y entonces va a ir dañando los tejidos alrededor. Y el punto es este, de que si la célula pudiese entrar en apoptosis, en morir de forma programada y limpia, el sistema inmune tendría la capacidad de atacar la célula enferma y no llegaríamos a los tumores. Ya. Entonces, cuando hablamos del concepto, doctora Cindy Jiménez, del concepto mutación, para que la gente lo entienda, ¿qué significa el término mutación? Mutación no es más que la alteración de un gen. Los genes son los genes. Cambia, el cambio. Así es, cambio. Y ese cambio puede denominarse de diversas maneras. Esa mutación puede ser porque le falte un pedazo al gen o porque tenga ganancia de un pedazo de otro gen, translocación, deleción, tiene diferentes nombres, pero no es más que la alteración en la morfología y en la función de un gen. Ya. ¿Qué provecho, Yulisa Alonso, le sacamos al concepto de forma práctica en el día a día? Si nos pudieras dar algunos ejemplos del concepto de apoptosis desde la versión tuya como genetista. Sí, en el cotidiano, cada vez que nuestras células se van poniendo viejas y no hacen su rol, cuando las células pueden volverse a producir, nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, como dice, tenemos el aparato digestivo y sabemos que hay una zona del aparato digestivo, como el estómago, que tiene células que son atacadas por el ácido y todo eso. Y, por ejemplo, cuando ya las células están dañadas, se va a entrar en ese programa de muerte celular y entonces se va a restablecer, vamos a tener de nuevo todas las células que requerimos para hacer la función que tiene el órgano. Así también, si tenemos una zona de la piel, cualquier órgano que usted pueda imaginar que pueda ser reparada la célula, que pueda ser regenerada, vamos a tener esta posibilidad de cuando se mata de forma programada, que ese es el nombre, la apoptosis es una muerte programada, al matar la célula dañada vamos a tener células nuevas que van a funcionar bien. Y eso es lo que ganamos cada día. También cuando los niños están creciendo, en esta etapa de crecimiento es muy importante que el proceso de apoptosis se lleve a cabo, porque las células que van así gastándose, que tienen que ser regeneradas, necesitamos que se mueran para sacar la célula nueva. Ya. Hablábamos antes de la intervención de la doctora Yulisa Alonso de las razones, las formas en que se produce el cáncer. Y a decir verdad, no tenemos una respuesta. Sin embargo, tenemos algunos aspectos que son importantes destacar. Ustedes hablaban de ese gen, del gen P53, ese guardián, que es el celoso de que todos los procesos se den en nuestra célula y de que de esa manera pues se garantice la armonía en el mundo celular. Cuando
este señor, el P53, se altera, pues entonces eso puede llevar a que se produzca el cáncer, ¿no? A que esas células empiecen a hacer lo que le parezca. ¿Cuáles otros fenómenos intervienen desde el punto de vista teórico en la formación del cáncer, doctora Jiménez? Sí, de una manera bastante sencilla, el gen o el P53 no es el único. Existen muchos genes. Puede alterarse los genes o pueden alterarse las vías de señalización intracelular. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Una célula tiene en su membrana o en su cubierta. Digamos que es una casa y estamos hablando de la pared. Perfectamente, lo podemos ejemplificar de esa manera. Digamos que a nivel de la pared, tanto externo como interno, hay ventanas y hay puertas. Sí. A esas ventanas y puertas los vamos a llamar receptores. Okay. Y el objetivo de esos receptores es permitir la interacción de lo que hay dentro de la célula, lo intracelular, con lo extracelular. Exacto. Recibir, ¿verdad? Recibir y entregar. Exactamente. Perfecto. Dentro de la casa tenemos diferentes inmuebles o diferentes muebles. Tenemos sofás, camas, diferentes cosas. Bueno, a eso los vamos a llamar vías de señalización. Okay. Una vez el receptor interactúa con lo que está afuera, tiene la capacidad de que se desarrolle o desencadene un proceso de fosforilación, es decir, que se activen diferentes cosas dentro de la célula y se activen vías de señalización, que serían esas rutas o carreteras o las vías de comunicación que van a permitir que la señal que tuvo el receptor con lo que estaba afuera pueda llegar hasta el núcleo. Exactamente. Así que, así como en una casa tenemos diferentes partes, desde lo más externo a lo más interno, en la célula también. Y en lo más interno de la célula está, digamos que una de las cosas más importantes, que es lo que explica la vida, que es el ADN. Y eso está dentro del núcleo. Entonces, para poder afectar el ADN es necesario trastornar lo que serían los receptores, alterar vías de señalización para poder llegar al ADN. Así que para hablar de cáncer es necesario entender que no es solamente un problema del núcleo o del ADN en sí, sino que se alteran vías de señalización y se alteran las puertas y las ventanas que serían los receptores. Yulisa, nosotros hablamos de que en el cáncer hay oncogenes, ¿verdad? Que son esos genes que son capaces, ¿no?, de producir, ¿no? Y están entonces elementos que son como el P53, que serían anti, ¿no? Así es. Son genes que protegen, son protectores. Exacto. Y están los prooncogenes. Y pudieras hablarnos un poquito de esto, Yulisa Alonso, por favor. Sí. Un caso bien frecuente, y la gente está bien al tanto, que es el cáncer de mama. Ya tenemos bien descubierto, descrito mutaciones que predisponen a cáncer de mama en familias, como las mutaciones de los genes de cáncer de mama, justamente eso es lo que significan las siglas, los BRCA. Entonces, la familia de BRCA, cuando se afecta, promueve la oncogénesis. Otros son, por ejemplo, actuales que salieron en una publicación muy reciente en Nature, otras vías de oncogénesis que se están investigando que no tienen que ver solo con las mitocondrias y con el núcleo en sí, sino con otros elementos, como dijo la doctora, elementos de la casa, que son los ribosomas, que son unos genes que se encuentran en esa estructura dentro de las células y que están asociados ahora al desarrollo de cánceres que no siguen la ruta clásica. En otra parte, que es lo que tiene que ver con el futuro de la terapia, también hay que tomar en cuenta, como dijo la doctora, que en el exterior de las células tenemos esa membrana con receptores que van a tener proteínas, sustancias específicas que van a ser lo que detecta el sistema inmune para atacarlos. Entonces, de ahí viene la base de unas terapias que están desarrollando para tanto cánceres que son líquidos, que son los que empezaron a tratarse con este tipo de terapia, y los tumores sólidos como el cáncer de mama, que es lo que es la inmunoterapia con los linfocitos T, que sabemos que los linfocitos, porque es común que la gente se haya hecho hemogramas, son de las células del sistema inmune
que están ahí para defendernos ante invasiones. Entonces ahí esos linfocitos también podrían atacar las células cancerosas y son vías de investigación con ya fármacos que están en uso y que tienen mucha evidencia. Cuando hablamos con la doctora Cindy Jiménez, pues nos adentramos en el mundo de la oncología. La doctora Yulinsa Alonso, nos acompaña en el mundo de la genética. Van de la mano, Yulisa Alonso, el mundo de la oncología y el mundo de la genética. Entre las ciencias médicas probablemente son de las áreas que son más afines. ¿Qué te parece? Sí, cada vez hay más desarrollo, hay convergencia en lo que se llaman las líneas de investigación, porque se busca, como he mencionado, terapias que sean más efectivas porque se dirigen adentro de la célula a los genes que están afectados, ya sea tanto, como dijo la doctora, en ganancia o en pérdida de función. Y entonces cada vez más nos acercamos a terapias que van a modificar el genoma de esa célula. Entonces estas modificaciones hacen necesario la interacción entre genetistas y oncólogos. Bueno, señores, nosotros en el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con estas dos profesionales, la doctora Cindy Jiménez, quien es oncóloga clínica, y la doctora Yulisa Alonso, quien es genetista con entrenamiento y también con línea de investigación. Nosotros tenemos la oportunidad, cuando regresemos de la pausa, de ver todo el funcionamiento de una célula. Y lo vamos a hacer de la forma más descriptiva, de la forma más simple que se pueda, para que usted entienda cómo es que funciona el tema de la apoptosis, cómo funciona una célula, cómo es que respira una célula, cómo es que la célula realiza todas las funciones que permiten la vida. Así que ya volvemos.